Poderoso es el Señor. Bien, Dios te bendiga en este precioso día. Vamos a abrir la palabra de Dios en Segunda de Reyes, versículo 1. Vamos a hacer un estudio del 1 hasta el 15 e ir poco a poco avanzando en el estudio de Naamán el leproso. Dice así en Segunda de Reyes 5:1: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso, mis santos hermanos. ¿Quién era Naamán? Naamán era un alto funcionario, era un general, mis santos hermanos, de un rango bien alto, conocedor de todo Siria, pero dice la palabra de Dios que era leproso, necesitaba de ser curado, necesitaba de ser sanado. ¿Y quién solamente lo podía sanar? Lo podía sanar solamente Eliseo. ¿Por qué? Porque Eliseo era un profeta que estaba consagrado con la presencia de Dios. Y dice así: de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase a mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Ahí que vemos ahí que tenía que rogarle a su señor para que vaya al profeta y él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y él le dijo, el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré carta al rey de Israel. Así es, mis santos hermanos. Veamos quién es Naamán. Primeramente, Naamán, en el versículo 1 dice: era un hombre común en la antigüedad de Siria, que significa afable, significa leal. 4 frases describen la importancia de Naamán. Número 1, era el comandante general del ejército de Siria. ¿Cómo se indica con el término general que se usa del oficial de mayor grado o de mayor rango de un ejército, mis santos hermanos? Era un varón grande, un hombre de alta posición social muy destacada. 3, el rey de Siria lo tenía en alta estima. Era muy considerado por el monarca debido a las victorias militares que había concedido. Era un hombre de mucho prestigio, era un hombre de mucha influencia, de mucho valor. Había ganado tantas guerras y por tanto tenía un gran estima al rey de Siria. Era un hombre valeroso en extremo. El término que se usa en el Antiguo Testamento, tanto para un hombre de gran riqueza como para un guerrero valeroso, pero frente a todo esto había hecho que padecía de una enfermedad que se le llama lepra, una gran enfermedad de la piel, mis santos hermanos. Entonces, ¿qué vemos aquí? En Levítico 13:14, vamos a leer la palabra del Señor. Levítico 13:14 nos dice así la palabra del Señor: mas el día que apareciere él la carne viva será inmundo. ¿De qué está hablando ahí? Está hablando de la lepra. ¿Por qué? Porque era un hombre que tenía lepra, pero solamente era la carne, no era su sangre, mis santos hermanos. Entonces, ¿qué vemos aquí, mis santos hermanos? Vemos aquí, era una persona que tenía un éxito de militar. Naamán era atribuible a Dios de Israel, que es el soberano sobre todas las naciones, mis santos hermanos. Naamán, Dios lo había considerado. ¿Por qué? Porque Dios le había dado sabiduría, le había dado poder, mis santos hermanos, porque Dios lo había usado para que ahí estaba cautivo el pueblo de Israel, ahí estaba siendo llevado esta muchacha y siendo llevado Eliseo. Y es por eso que esta muchacha le dice a Naamán: si oyere o si fuera donde el profeta Eliseo, él lo sanaría de esa lepra. Pero ¿qué pasa con Naamán? Naamán, mis santos hermanos, por ser un hombre importante, por ser un hombre valeroso, por ser un hombre de alta influencia, él pensaba en su mente, mis santos hermanos, que el profeta Eliseo vendría a él y
orase a él, o con todo su séquito de cristianos, podemos decir así, podíamos orar y podíamos ser salvos, pero no. ¿Qué es lo que le dice ahí? Nosotros vemos más adelante en la escritura que Eliseo le dice: anda, zambúllate 7 veces en el agua, mis santos hermanos, y tu carne se restaurará y tu carne será limpio como un niño. Pero él no le hizo caso a esa palabra, sino que él se fue enojado nuevamente a su casa. Vamos a leer lo que yo le estoy diciendo. Y le dijo el rey de Siria, según de Reyes 5:5, anda y ve, y yo enviaré carta al rey de Israel. Salió pues llevando consigo 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Tomó también carta para el rey. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó su vestido y dijo: soy yo Dios que mate de vida, para que éste envíe a mí que sane un hombre de su lepra. Considera ahora y ve que busca ocasión. O sea, pensaba el rey de Israel que buscaba ocasión para poder atacarlo, no, sino que él estaba preocupado. ¿Por qué? Porque quería era sanarse de su lepra. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado su vestido, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tu vestido? Ven ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con su caballo y con sus carros y se paró a la puerta de la casa de Eliseo. Vemos entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: lávate 7 veces en el río Jordán y tu carne se restaurará y será limpio, mis santos hermanos. Entonces, que nosotros vemos en el versículo 11, mis santos hermanos, dice así: y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová de los ejércitos, su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Debido a su grandeza personal, mis santos hermanos, eso era lo que esperaba Naamán. Naamán esperaba que al llegar a casa donde vivía Eliseo le iba a orar, y luego que terminaba la oración, él esperaba ser restaurado, él esperaba ser sanado, pero no fue así, mis santos hermanos. Muchas veces nosotros no entendemos lo que Dios tiene, el plan de Dios para cada uno de nosotros, porque muchas veces Dios quiere que nuestro ego, nuestro yugo que lo tenemos por alto, mis santos hermanos, Dios quiere ponernos por bajo, para que nosotros seamos humildes. Y aquí no vemos humildad en este Naamán, sino que vemos una altivez, una arrogancia, una prepotencia, es lo que vemos aquí. Porque en el versículo 12 dice así: Habana y Farfaro no son río Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavare con ellos, no seré también limpio. Y se volvió y se fue enojado. Así es, mis santos hermanos. Se dio la media vuelta, se fue a su casa y llegó enojado. Versículo 11 nos dice la palabra del Señor: y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre del Señor. Debido a su grandeza personal, su cuantizón y sus cartas diplomáticas, Naamán esperaba una atención personal para sus necesidades. Sin embargo, Eliseo ni siquiera salió a recibirlo. En lugar de ello, envió un mensajero que le dio instrucciones para la curación mediante la palabra, mis santos hermanos. Eliseo usa un mensajero y lo manda para que le dé la palabra y sea restaurado y sea Naamán sanado. Pero Naamán se enoja, Naamán se molesta y se va a su casa enojado. Entonces, en el versículo 13, mis santos hermanos, de Segunda de Reyes 5:13, vemos que los criados le dan una palabra de aliento y le dicen así: mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías?
cuanto más diciendo, lávate y será limpio. Mis santos hermanos, el río de Abana y Farfana, el río de Abana, el cual Barada nacía en los montes Líbano y pasaba por el Damasco, donde sus claras aguas producían arboleadas y huertos, y se veía un resplandor profundo con la caída del sol. Mis santos hermanos, el río Farfar corría al este desde el monte Hermón y pasaba al sur de Damasco. Si Naamán necesitaba bañarse en un río, aquellos dos ríos eran superiores al fangoso Jordán. Sin embargo, lo que estaba en cuestión era la obediencia a la palabra de Dios, no a la calidad del agua. Naamán tenía que solamente obedecer a la palabra de Dios, mis santos hermanos. Y ahí es cuando nosotros vemos que somos obedientes a la palabra de Dios y Dios actúa en nosotros. ¿Por qué? Porque estamos haciendo obediente a la palabra de Dios, mis santos hermanos. Naamán era una persona orgullosa, Naamán era una persona prepotente, Naamán era una persona que él quería muchos elogios de parte de Eliseo, pero Dios tuvo que tratar con esa persona. Y así es cuando muchas veces nosotros no conocemos el plan de Dios, cuando muchas veces no entendemos lo que Dios tiene para nosotros. Dios tiene que tratar con nosotros en cualquier punto de nuestras vidas, que nuestras vidas está mal delante del prójimo y cuanto más adelante de Dios, mis santos hermanos, porque hoy en la actualidad vemos la prepotencia, vemos la altivez y todo eso. Mis santos hermanos, eso es problema adelante de Dios, porque Dios no mira al soberbio, sino que Dios lo mira solamente de lejos y lo deja que él mismo caiga en su propio error, así como Naamán cayó en su propio error. ¿Por qué? Porque Dios ya tenía el profeta separado y el profeta solamente dijo que se zambullera, que se metiera en el agua, mis santos hermanos, y a lo que se mete y a lo que salga nuevamente, el hombre ya iba a salir restaurado, el hombre ya iba a salir como un niño, ya iba a ser sanado, porque Dios estaba en el asunto. Y eso es lo que muchas veces nosotros no entendemos el plan de Dios. Nosotros a veces queremos lo mejor, y lo mejor es cuando esas cosas nos pueden afectar, nos pueden dar problemas y nos dejan crecer espiritualmente adelante de Dios. Y eso es lo que nosotros vemos por la palabra de Dios. Versículo 13, leamos nuevamente. Dice así: mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Cuanto más diciendo: lávate y seré limpio. El título que le dan aquí a Naamán de padre no era generalmente empleado por los siervos para dirigirse a sus amos. El empleo de término aquí puede indicar algo de un afecto, algo de un cariño. Por eso que a él le dicen padre, pero no era que le decían diariamente, sino que como dándole un estímulo, dándole una palabra de aliento, de fortaleza, como tratando de llegarse al corazón de Naamán para que Naamán se sensibilice y Naamán pueda ir al río donde Eliseo lo está enviando, donde Eliseo lo está mandando. Así es, mis santos hermanos. Versículo 14 dice la palabra de Dios en 2 Reyes 5:14. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Imagínense, ahí viene a hacer caso, mis santos hermanos. Después de una larga amonestación, después de una larga debilidad del corazón, de la mente, mis santos hermanos, porque Dios trata con esas personas. Dios trata con las personas que muchas veces, a nuestro parecer, a nuestras vistas, a nuestros ojos, se hace imposible que vamos a doblegar ese corazón. Pero para Dios nada es imposible. Para Dios todas las cosas son posibles, sino que tenemos que tener un poquito de paciencia para tratar de doblegar ese corazón
duro, ese corazón necio, y tratarlo de persuadirlo y tratarlo de quebrantarlo para que ellos también puedan entrar en el gozo del Señor. Naamán entró en el gozo del Señor. Naamán le creyó a Dios. Naamán creyó la palabra del profeta. ¿Por qué? Porque tuvieron también que ayudarle a que su fe se mantenga firme, mis santos hermanos. Y eso es lo que muchas veces a nosotros, al pueblo de Dios, nos falta es paciencia, en el sentido de que a veces creemos que ya porque le hablamos a una persona 2 o 3 veces la palabra de Dios y no cambia, no acepta. No. Muchas veces Dios está tratando con nosotros para ver si nosotros tenemos paciencia para que esa persona pueda entrar al camino de la salvación. Y eso es lo que nos enseña aquí la poderosa y eterna palabra del Señor. Dice así, versículo 14, leámoslo nuevamente. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio, quedó sano y quedó restaurado. Esta discreción indica que la antigua lepra era una enfermedad de la piel, distinta de la lepra moderna, que es una enfermedad que primordialmente afecta a los nervios, o sea, a la sangre. Este era una enfermedad que tenía nada más una enfermedad de la piel, mis santos hermanos. Versículo 15 dice, y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Que vemos aquí, mis santos hermanos, vemos un convertido, vemos un general convertido, mis santos hermanos, convertido a la palabra de Dios, aceptó el sacrificio de Cristo, aceptó lo que Dios había dicho a través de su palabra. Tras su curación, quedó como testimonio. Tras su curación quedó como testimonio. Naamán regresó del río Jordán a la casa de Eliseo, que quedaba como unos 40 kilómetros de Samaria, para confesar su nueva fe. Naamán confesó que había solo un Dios en Israel, el Dios de Israel, Jehová. Con estas palabras Naamán dejó avergonzado a los israelitas, que según creyendo blasfemaron tanto a Jehová como en Baal, que era igualmente su Dios, mis santos hermanos. ¿Qué vemos aquí? Aquí vemos a un Naamán convertido, un Naamán que después de haber sido enfermo de una lepra, después de haber sido una persona orgullosa, después de haber sido una persona altiva, después de haber sido una persona prepotente, una persona amargada, digamos así, llena de frustraciones, viene y se doblega y reconoce que solamente en Israel solamente hay Dios. Y en Israel solamente hay Dios. Y reconoce y lo pone por afrenta a aquellos israelitas que andaban adorando a los dioses de Baal, a los dioses de madera, mis santos hermanos. Naamán es un ejemplo para aquellas personas que nosotros creemos que tienen un corazón duro, que nosotros creemos que ellos no van a cambiar, pero Dios siempre tiene una oportunidad para aquellos que buscan de Dios y para nosotros que estamos en el camino de Dios, para perseverar y seguir caminando bajo su gracia, bajo su misericordia. He hecho este pequeño video, mis santos hermanos, esperando que nos sirva de mucha ayuda para cada uno de nosotros. Que Dios te bendiga hoy y siempre. Amén.